Buenos días. En el nombre del Señor Jesucristo. ¿Han descansado bien? ¿Y han desayunado bien o no? Pues ahora vamos a seguir comiendo de la palabra del Señor, que es lo más importante. Hoy parece que es el tercer día del entrenamiento concentrado, ¿verdad? Y termina. Pero les bendigo para que no termine. Les bendigo para que sea el verdadero comienzo. Ahora es una cata. ¿Saben lo que es la cata, verdad? ¿Sí? Catar. Una cata está lleno de alimentos y vamos probando uno a uno, nada más, para saber. Entonces, una degustación, una cata. Entonces, si el entrenamiento concentrado fue esa degustación, esa cata, les bendigo para que ahora entremos en los platos fuertes. Cuando vayamos a nuestros campos, cuando regresemos al lugar donde Dios nos ha enviado a estar, que ahí de verdad empiece el verdadero entrenamiento, que ahí verdaderamente empiece la verdadera concentración, que ahí de verdad empiece el tiempo para, a solas delante de Dios, restaurar mi identidad, disfrutar de mi autoridad, disfrutar del cumplimiento de la palabra, disfrutar de las respuestas a la oración y disfrutar de la salvación de las almas, donde Dios nos ha puesto y nos ha dado su pacto absoluto en el día de hoy. Por eso este último mensaje, que van a ver junto conmigo en el día de hoy, que vamos a juntos ver como la promesa que Dios nos da, habla acerca, no del pacto de Dios, es del pacto absoluto de Dios. Ahora, ¿para quién es ese pacto absoluto de Dios? ¿Solamente para dos personas? ¿Para quién es el pacto absoluto de Dios? Es para mí, pero tienen que creérselo de verdad. Les bendigo de verdad para que sea un tiempo que podamos restaurar esos ojos para ver correctamente el estado espiritual que Dios desea y ver el pacto que Dios tiene en nuestras vidas. Vamos a ver juntos la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 28, desde el versículo 16 hasta el versículo 20. Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20. Amén. Leemos juntos Mateo 28, del 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde el Señor Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Como sabemos bien, es el momento en el que el Señor Jesús llama a sus discípulos, antes de ascender, y les da la última promesa. Aunque sean no creyentes las personas, cuando están a punto de morir, ¿dicen la primera tontería que se les ocurre en la cabeza? ¿O dicen lo más importante, que si no digo esto, no me aguanto, ¿verdad? Tengo que decirlo sí o sí, antes de morirme. Pues el Señor Jesús, con ese mismo corazón, antes de irse, les había mostrado el ministerio, les había dado la promesa, el pacto, todo, pero los llama aparte. Como vemos en el 16, dice que les llamó al monte donde el Señor Jesús les había ordenado. ¿Qué quiere decir? Que el Señor Jesús les había enseñado el método correcto para que ellos se concentraran. No solamente les había enseñado milagros, señales, obras, etcétera, que es lo que la gente y los fariseos querían, como vimos el primer día en el primer mensaje. El interés de los creyentes está en otros lugares. Pero el Señor Jesús, sabiendo eso, no le importó. Y dijo: vengan otra vez. Está bien, no pasa nada. Y es lo que el Señor nos hace a nosotros, porque cuando recibimos este entrenamiento, ¿a que vamos al campo y tomamos la palabra perfectamente? ¿A que vamos y oramos todos los días, en todo momento, en todo lugar y recibimos respuesta siempre? ¿A que vamos y tenemos respuestas en el campo todos los días? ¿Amén o no? Que no se vean con los ojos no quiere decir que no estén. ¿Y de los árboles es más importante la raíz o el fruto que se ve? Un árbol para poder dar fruto tiene que tener buena raíz, tiene que estar tomando todos los días ese agua. ¿Ese agua no es parte del fruto? ¿Ese abono que le dan a la tierra no es parte del fruto? El problema es que nosotros vemos el fruto que sale, ahora está para comer, ok, pero todo el proceso que ha venido antes no es importante para que ese fruto, en ese momento, que es una vez al año, una sola vez al año. Algunos dan más, pero la mayoría de frutos es una vez al año. Y si estamos durante un año mirando y no sale, y nos desanimamos y nos vamos, ¿qué va a pasar? Que el fruto va a madurar,
Pero ¿qué pasa cuando un fruto está maduro y no se agarra, no se toma? Se cae y se pudre. Entonces, les bendigo para que no sean engañados. Es que no tengo respuestas, es que no tengo evidencias, es que el Señor no me responde. Mentira. Esa es la mentira del diablo que te está trayendo a tu vida para que no creas la identidad y para que no disfrutes de la autoridad que Dios ya te ha dado eterna dentro de Cristo Jesús. Les bendigo para que no se dejen engañar por el diablo. El primer paso en la vida de fe no es pelear contra el diablo. El primer paso en la vida de fe no es pelear contra el mundo. El primer paso en la vida de fe y en la batalla de fe es pelear contra mí mismo, contra mis pensamientos, tercos, muy tercos, contra mi corazón, que dice la palabra de Dios que es engañoso más que todas las cosas. Por eso en Filipenses, ¿qué dice? El Señor Jesucristo guardará sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Por eso les bendigo para que sus pensamientos y corazones estén guardados en Cristo Jesús. Es muy fácil decir aquí sentados ahora o aquí enfrente en un púlpito, Cristo, sí, el reino de Dios, 24, 25, 26, sí, todos los numeritos, muy bien. Pero cuando estoy en mi día a día, cuando estoy en mi cruda realidad, cuando estoy en mis tentaciones, cuando estoy en mis debilidades, cuando estoy frente a mis adversidades, ahí es cuando más me hace falta. Aquí sentado, claro que me hace falta también, por supuesto, siempre. Pero me hace falta también, y un poquito más a lo mejor, en ese momento de crisis, de tentación, de debilidad, de angustia, de respuestas, de bendiciones y de grandes obras también. Porque si no, perdemos la identidad que Dios nos da dentro de Cristo. Pedro confesó que era el Cristo, luego lo negó, pero el Señor Jesús, ¿qué hizo? Cuando estaba otra vez yendo a pescar, volvió otra vez y lo llamó. No le dijo, bueno, es que tú me has negado, te dejo ahí atrás. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Es que le he fallado al Señor, no lo he hecho bien. Esa es mi realidad, pero esa realidad me tiene que hacer ver no mi incompetencia, que la tengo. Esa realidad no me tiene que hacer ver mi inseguridad, que la tengo. Esa realidad no es para ver mis debilidades, que las tengo. Todo eso es para ver la necesidad absoluta de que siempre Jesús, como el Cristo, me siga haciendo falta. Esa conclusión es que de verdad solamente me hace falta disfrutar de que el reino de Dios se establezca en mi vida, en mi familia, en mi campo, en mi iglesia. Y esa realidad es una realidad para decir, de verdad, porque yo no puedo y porque Dios nos creó como seres espirituales, yo necesito restaurar la imagen de Dios que Dios me dio en un principio. Hay una cosa que yo veo que es muy importante. La palabra de Dios siempre nos anima ¿a qué? A recibir el Espíritu de Dios, ¿verdad? La promesa de Dios siempre recibe el Espíritu. Cuando sean llenos del Espíritu Santo, cuando descienda el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es tan importante recibir el Espíritu Santo? O recibir la llenura del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo recibimos en el momento que aceptamos al Señor Jesús. No hace falta recibirlo más. Hay gente que cada vez que da culto dice, bienvenido Espíritu Santo. Y yo digo, ¿qué problema tiene esta persona? Porque el resto de sus 24 horas, ¿qué está haciendo? No está disfrutando de la bendición de ser un hijo de Dios. Ahora, en el momento que hemos recibido la salvación, somos hijos de Dios, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, nos guarda, nos guía y nos protege, pero la palabra dice Dios, sean llenos del Espíritu Santo. Estén constantemente en oración en el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es tan importante ese aspecto de ser llenos del Espíritu Santo? Como vimos en el mensaje de ayer, cuando Dios creó al ser humano, ¿cómo lo hizo? Dándole su Espíritu. Y hasta que el ser humano no tenía el Espíritu de Dios, ¿qué era? Polvo. Por eso es tan importante que recibamos la plenitud del Espíritu Santo, porque si no somos llenos completamente del Espíritu Santo, ¿qué somos? Polvo, no somos nada. Por eso es que el Señor, entendiendo la necesidad urgente y absoluta de que fueran sus testigos, por eso los llama al monte y les dice, está bien, no importa lo demás. Está bien que no funcione, es normal, son carnes, son humanos. Pero no es más importante eso que mi promesa. No es más importante eso que el poder y la autoridad que yo les he dado. Por eso que les dice, el Señor Jesús dice que los llamó al monte y fueron, ¿verdad? Nosotros vamos donde el Señor nos llama. Pero miren lo que dice, que seguramente a ustedes no les pasa como a mí tampoco, en el 17. Dice, cuando le vieron, le adoraron, pero dice que, lo han dicho ustedes, no yo. Lo han dicho ustedes. ¿Algunos qué dice? ¿A que no nos pasa eso nunca a nosotros? ¿A que no nos pasa nunca? Los mismos discípulos dicen que dudaban porque no creían que había resucitado y estaban temorosos de que si iba a ascender, ¿qué iba a pasar con ellos? ¿Quién va a estar conmigo?
¿Cómo voy a recibir la fuerza y la respuesta si tú te vas a ir? Entonces, ¿qué les dice el Señor? Se acercó el Señor Jesús y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso, ¿qué tienen que hacer? Ir. ¿Y qué tienen que hacer? Levantar discípulos. ¿Qué discípulos? De Cristo. ¿Qué discípulos? Centrados en la iglesia, centrados en el Evangelio, centrados en de verdad disfrutar de una vida y una identidad como los hijos de Dios. ¿Y vayan a dónde? ¿A España? ¿A Panamá? ¿A México? ¿A mi país? ¿A mi región? ¿A mi familia? ¿O a dónde está diciendo? Les bendigo, como dice la palabra del Señor. ¿Por qué el Señor les dice esto? Porque aún dentro de los discípulos tenían la ideología del pueblo escogido. No, es que somos el pueblo elegido por Dios. Los gentiles, como en Hechos 8:4 al 8, que sabemos muy bien, que por ir a casa de unos gentiles le recriminaron ir a casa de unos gentiles. ¿Cómo vas a ir tú a casa de unos gentiles a comer? ¿Y qué dice? Si el Espíritu Santo obra en mí y me guía a hacer eso, no lo puedo parar yo. Porque como dice Pedro después, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ahora les bendigo porque ustedes ya lo han visto y lo han oído y lo han experimentado. Por eso que no tengan más remedio que hablar lo que ya han visto y han vivido. Y que dejen de tener esa incredulidad, que la tenemos muchas veces, y que entendamos que no es que lo voy a hacer yo. Es verdad que yo no lo puedo hacer. Por eso, el Señor que dice, el Señor Jesús dice, yo que tengo todo el poder del cielo y de la tierra, ya estoy dentro de ustedes porque me han recibido como su Señor y Salvador y estoy junto con todos ustedes el domingo de 10 a 12 cuando dan culto. En la madrugada, cuando hacen culto. Pero cuando haces tus cosas malas, no estoy contigo. ¿Nos dice eso? Ese mismo poder que tiene en el cielo y de la tierra está junto con nosotros, dentro de nosotros, hasta el fin del mundo. Hasta que el Espíritu que Dios ha puesto precioso dentro de este cuerpo tan precioso vaya a su presencia. Entonces, por supuesto que nuestros cuerpos son valiosos, pero ¿por qué son valiosos? Porque Dios puso lo más valioso que es su Espíritu dentro de nosotros. Por eso les bendigo para que se vean como las personas más valiosas. Que tengan seguridad. Los no creyentes saben, para tener autoestima, muchos se ponen dentro del espejo y dicen, tú eres la mejor persona. Tú eres una persona excelente. Tú eres una persona exitosa. Y se dicen eso para creérselo ellos. Nosotros podemos hacer eso, pero no nos hace falta. Pero sí que podemos, ¿qué? Confesar la identidad y la autoridad que Dios nos da. Dios, gracias porque me has hecho ser tu hijo. Dios, te doy muchas gracias porque me haces ser un templo del Espíritu Santo. Me guardas, me guías y me proteges. Dios, te doy muchas gracias porque no tengo que sufrir por mi ciudadanía carnal, sino mi ciudadanía celestial la tengo absolutamente dentro de mí, por tu gracia. Gracias por eso. Señor, ayúdame a disfrutar de las respuestas a la oración que tú das todos los días en el nombre de Jesucristo, centrados en tu plan y en tu perfecta voluntad. Gracias porque en cualquier lugar que voy, la oscuridad huye sin hacer nada, porque Cristo que está dentro de mí la quebranta completamente. ¿Verdad o no? ¿Es así o no? Gracias, Señor, porque tus ángeles son enviados a mi favor, delante de mí, detrás de mí y a mi alrededor, aunque yo no lo veo, y no uno, dice ejércitos de ángeles. ¿Han visto alguna vez un ejército? Nuestro anciano José sí que lo ha visto y ha formado parte de él. Un ejército cuando va así, o va marchando y los adversarios cuando lo oyen van huyendo antes de que vengan ya. Si es un ejército fuerte. Los ángeles y los ejércitos celestiales de Dios van delante de nosotros, detrás de nosotros, protegiéndonos, guardándonos y guiándonos, abriendo las puertas y cerrando las puertas que tienen que cerrarse. Y Dios nos sigue levantando como testigos de su poder. Ahora, hay que estar atentos y por eso es importantísimo la concentración para esperar a que el fruto madure. ¿Y esa respuesta qué es? Para la gloria de Dios. Por eso no hay que desanimarse y tampoco hay que gloriarse. Claro, es que yo he plantado muy bien la semilla en la dirección correcta, en la tierra correcta. Yo he puesto la semilla, yo he puesto el agua, yo he sembrado esto y Dios me dio esos frutos. Gloria a Dios. ¿Tú qué has hecho? Lo que Dios te dijo. Siervo inútil eres. Ya está. ¿Verdad o no? Es lo que dice la palabra de Dios, no lo que digo yo. Entonces, que de verdad podamos disfrutar del pacto absoluto de Dios. Ahora, hay una única cosa que tenemos que hacer con el pacto de Dios. Tomarlo. Nada más. Disfrutarlo. Nada más. No tenemos que esforzarnos para que funcione. Un pacto, ¿quién lo va a cumplir? ¿Quién lo da o quién lo toma?
¿Quién lo da, verdad? Ahora, el que lo toma tiene que tomarlo y esperar a que el que lo ha dado lo cumpla. Ahora, ¿cuándo se va a cumplir? ¿Cuando el que lo ha tomado quiera o cuando el que lo da tiene predestinado ya? Cuando el que lo da, lo tiene. Ahora, si yo doy una promesa a alguien y ese alguien la toma, pero abandona, se desanima, no está en el lugar donde yo me he comprometido con esa persona, ¿va a poder disfrutar de esa respuesta o no? ¿Y de quién es la culpa? ¿De quién es la responsabilidad? Del que no toma el pacto y del que no permanece en el pacto. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Es que me ha prometido y no me ha dicho nada. Es que me dijo que tal día y no lo ha hecho. Y estamos quejándonos sin saber a veces el por qué o el cómo. Pero les bendigo para que tengan la seguridad de quiénes somos. Nosotros no somos cualquier persona. Somos los hijos de Dios que hemos recibido la salvación. Por eso les bendigo para que tengan la seguridad de que la salvación no se pierde. ¿Por qué no se pierde la salvación? Porque si se perdiera, el Señor Jesucristo tendría que venir otra vez a morir como verdaderamente Dios y como verdaderamente hombre para que volviéramos a recibir la salvación. Y dice que es una vez y para siempre. Eterna. Entonces, es una vez y para siempre. No se puede perder nunca la salvación. ¿Por qué? Porque Dios hasta la salvación lo preparó de manera perfecta. Por eso les bendigo para que disfruten y ayudemos a que la gente del mundo pueda disfrutar de esa bendición de que tienen que recibir la salvación. Y no solamente eso, sino que cuando estamos dentro del plan y el objetivo absoluto de Dios, Dios sí o sí nos da respuestas a la oración, que lo veremos también más adelante. Y también tenemos que tener la seguridad de que Dios, a través de la sangre de Jesucristo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué dice? Nos llamó en Cristo Jesús. Somos herederos de Dios y coherederos en Cristo Jesús. Tenemos la misma bendición, por eso que el Señor Jesucristo venga como profeta, sacerdote y rey, quiere decir que esas bendiciones me las da a mí dentro del Evangelio. Yo no soy Jesucristo, yo no soy Dios, pero soy heredero de las bendiciones de Dios y coheredero de las bendiciones de Jesucristo. Por eso ya tengo esas bendiciones. No se han engañado. Está claro que yo también peco, por supuesto. Sí, pero ¿me voy a quedar atrapado en ese pecado? Como dice Pablo. No me glorío de mi pecado, no me glorío de eso que estoy haciendo. Y Pablo claramente dice muchas veces, en Romanos, lo que quiero no hago y lo que no quiero hago en mi carne. A veces no quiero hacerlo y lo estoy haciendo y no me doy cuenta. Y a veces digo, no, voy a hacerlo y lo tengo que hacer. Y pasa el tiempo y no lo he hecho. Aún así, Dios le sigue amando. Eso no me justifica para no hacerlo. No es lo mismo la libertad que el libertinaje. Somos libres en Cristo, pero no somos personas que tenemos que tener libertinaje. Eso es diferente. Pero tenemos que tener la seguridad de cuando vamos delante de la presencia de Dios, Dios, perdona mis pecados. El corazón es correcto. Pero Dios dice, ¿qué pecados? Si aquí... Esto está en blanco. Nosotros tenemos una lista así de gorda, grandota. Y el Señor Jesús la ve y dice, yo lo veo en blanco. ¿Dónde estás tú? Eso es lo que nos pregunta. Nos hace confirmar nuestra identidad. Por supuesto que hay que tener arrepentimiento, pero ¿qué quiere decir el arrepentimiento? Cuando jugamos con los hermanos, hacemos algo mal, perdón, ya está. ¿Eso es el perdón de verdad? La mamá te dice, pídele perdón a tu hermano. Perdón. ¿Y eso es perdonar de verdad? Eso no es el perdón en verdad. El perdón es decir, disculpa porque a lo mejor lo que he hecho ha sido incorrecto, o seguramente lo que he hecho ha sido incorrecto, o va a ser que sí, que lo que he hecho es incorrecto, porque no nos gusta reconocer los errores. Lo que he hecho está mal. Perdóname, voy a intentar no hacerlo más. Ese es el arrepentimiento. Ese es el perdón. Entonces, que tengamos la seguridad de que aunque yo no lo puedo hacer, por eso es que el Señor Jesús lo sabe y es tan perfecto que nos promete, sean llenos del Espíritu Santo y al ser guiados por el Espíritu Santo, les va a guiar para que no caigan en el pecado. Y oren a Dios para que les guíe y les guarde para no caer en eso. Y para disfrutar correctamente ¿de qué? De que el Espíritu Santo está dentro de mí. Me guarda, me guía y me protege. ¿Qué quiere decir que el Espíritu Santo de Dios está dentro de mí? Que Dios mismo está dentro de mí. Ese Dios que me creó, ese Dios que me predestinó, ese Dios, como dice Isaías, desde antes de que fuera formado, ya me llamó, ya me puso nombre. Yo no soy un error, yo no soy una equivocación. Mis padres, mi familia me pueden decir lo que quieran decir. No, es que tú no eras un bebé deseado. Eso es lo que ellos piensan. Pero ellos no conocían el plan de Dios en ese momento. Eso es así. Eso es así.
Pero Dios lo tenía predestinado ¿para qué? Para que eso no sea una herida para mí, sino sea una puerta para predicar el Evangelio a esas personas que de verdad tienen ese problema porque no conocen a Jesucristo. Entonces, que de verdad podamos ser guiados por el Espíritu Santo para todo. Y que solamente tengamos también la seguridad de la victoria. ¿Qué quiere decir? Yo no lo puedo hacer, pero Dios, como dice hoy, yo estoy junto con ustedes en todo momento, en todo lugar, hasta el fin del mundo, eternamente para siempre. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una victoria garantizada. No porque somos mejores, no porque hemos entrenado mejor, hemos puesto 1, 1, 3, 8, 24... No es porque hemos hecho eso. Por supuesto que hay que aplicar esas cosas, pero lo más importante de todo eso, ¿qué es? Disfrutar de Cristo. Disfrutar de mi identidad. Disfrutar de mi autoridad. Y poner en práctica algo pequeñito, algo posible, algo urgente, algo necesario en mi vida, para que de verdad Dios siga cumpliendo su pacto. Les bendigo de verdad para que puedan disfrutar de esas bendiciones. Entonces, ¿cómo Dios desea que nos levantemos como testigos de su poder? El primer día veíamos también, Satanás tiene 3 objetivos muy importantes. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Primero, que no entendamos el Evangelio. Segundo, que no disfrutemos. Y en tercero, que no compartamos, que no transmitamos el Evangelio. Pero sin embargo, el propósito y el deseo de Dios es mucho mayor. ¿Qué es lo que Dios desea? Que seamos testigos del cumplimiento de la corriente de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios es vivo, Dios Padre es la palabra. Y ese verbo se hizo carne para habitar entre nosotros. ¿Y qué quiere decir? Que ese verbo que se hizo carne y está junto con nosotros, ¿qué dice? Todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué hace en segundo lugar? Nos da las bendiciones de poder recibir respuestas a la oración. Y nos da no solamente la bendición de ser templos del Espíritu Santo, de ser llenos del Espíritu Santo, sino, en tercer lugar, nos da esa bendición de, al ser llenos del Espíritu Santo, ser testigos de su poder. Entonces, ¿cuáles son los 3 ministerios más importantes que Dios siempre ha hecho y sigue haciendo? El cumplimiento de la palabra, las respuestas a la oración y la salvación de las almas. Por eso, ¿cómo llamamos a eso en otras palabras? Los 3 hoy. La palabra de hoy, la oración de hoy y el evangelismo de hoy. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Id y hacer discípulos. Entonces, ¿por qué yo tengo que tomar la palabra de Dios? ¿Cómo tengo que tomar correctamente la palabra de Dios? Con el conocimiento y el entendimiento de que Dios me llama a ser un testigo de su palabra. ¿Cómo tengo que tomar la palabra de Dios? Como vimos en el primer día. No con mis motivos, no con mis razones, no con mis deseos, no con mi afán, sino con el único deseo de Dios es que Dios me levante como un testigo de su poder y quien da la palabra es quien la cumple. Yo solamente tengo que tomarla. Por eso les bendigo para que podamos tomar de manera correcta la palabra de Dios en nuestras vidas. Que podamos tomar la palabra y aplicarla en todas las áreas de nuestras vidas. Ahora, mucha gente dice, bueno, yo tengo que tomar la palabra, pero no sé cómo tomar la palabra. ¿Qué palabra tengo que tomar? ¿Estos 66 libros es toda la palabra de Dios o no? Ahora, de todo ese mensaje, de tantos mensajes que recibimos, ¿qué es lo que Dios me está hablando a mí? ¿Cómo Dios me habla? Entonces, hay unas áreas muy importantes que la Biblia nos enseña. Por supuesto que tenemos que apuntarlo o adaptarlo en todas las áreas de nuestras vidas. Pero la palabra de Dios claramente, en Apocalipsis 1 al 3, dice, bienaventurados los que leen, los que oyen y sobre todo, es lo más importante, los que guardan la palabra de Dios. Por eso les bendigo para que ustedes sean personas que no solamente lean, que no solamente oigan, sino que guarden la palabra de Dios en sus corazones porque es la promesa de Dios eterna que Dios sigue cumpliendo porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Entonces les bendigo para que puedan continuamente seguir leyendo, seguir oyendo, seguir guardando, seguir transmitiendo esa palabra de Dios en sus vidas. Y no solamente eso, en Filipenses 3:1, Pablo le dice a la iglesia, ¿qué les dice? ¿Qué les dice? A mí no me es molesto repetirles las mismas cosas a ustedes. ¿Y qué les dice? Y para ustedes es seguro. Entonces, no se trata de repetir vanas repeticiones, no es repetir por repetir. Pero sin embargo, la palabra del pacto de Dios, las 7 bendiciones que Dios me ha dado, las 5 seguridades, las 10 plataformas de la fe, todas esas bendiciones que Dios nos da como sus hijos, eso tenemos que repetirlo continuamente y el mensaje que Dios nos da tenemos que repetirlo porque es el pacto que Dios nos da. Y es la promesa que Dios nos da. Entonces tenemos que recordarlo continuamente y repetidamente escucharlo. ¿Hasta qué? Hasta que se grabe profundamente en nuestros corazones, hasta que se enraíce profundamente y hasta que sea mi naturaleza. Por eso tenemos que repetidamente escuchar la palabra de Dios.
para que la palabra nos dé la sanidad correcta. Hay una cosa muy importante, en nuestros países y en todo el mundo, cada vez hay mejores médicos, cada vez hay mejores científicos, cada vez hay mejores medicamentos. El otro día estaba leyendo que han tenido un tratamiento que ya han curado a un paciente de SIDA. Está bien, va a salir otra enfermedad. Van a volver a curarlo, va a salir otra más. ¿Por qué? Porque al ser humano separarse de Dios, no solamente el ser humano se separa de Dios. Dios nos da la bendición de ¿qué? Señorear, sojuzgar, dominar, y todo nos da. Ahora, si están fuera del plan y la voluntad de Dios, eso que están sojuzgando, eso que están enseñoreando, ¿es para bendición o para maldición? Va a seguir degenerándose el mundo. Va a seguir habiendo diferentes problemas. Ahora, lo más importante es, el único método para la sanidad es la palabra de Dios. Es el Espíritu de Dios únicamente. ¿Por qué? Porque ¿cómo fuimos formados? A imagen de Dios. ¿Cómo Dios creó todo en esta tierra? Por su palabra. No lo creó de otra manera. Entonces, ¿cómo Dios me va a sanar a mí? Por su palabra. ¿Cómo Dios me va a dar la fuerza a mí? Por su palabra. Por eso la palabra de Dios es lo más importante, porque dice que la palabra de Dios es Dios mismo. Entonces les bendigo para que sus situaciones personales, sus debilidades, sus problemas físicos incluso a veces que tenemos, podamos recibir la sanidad mediante la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy un testigo del poder de Dios. Yo tengo que ser un testigo de las evidencias del poder de Dios. No quiero decir que tenga que recibir sanidad para ser un testigo del poder de Dios. Si Dios lo desea, lo soy, y si no, no. Pero que la enfermedad que tenga, el problema que tengo, ese problema que tengo, que no me prive de disfrutar la identidad y de utilizar la autoridad que tengo. No tiene por qué privarme. Ahora, no podemos ser como los no creyentes. Que tengo... Por supuesto que si tenemos una dolencia podemos ir al hospital, claro que sí. Yo también voy al hospital si tengo un problema. Pero no es solamente ir al hospital cuando tenga un problema, sino creer que Dios me llama a mí como su testigo, como su hijo. Entonces, si yo soy un hijo de Dios, de verdad, aunque tenga un problema y voy al hospital, yo no creo solamente en el médico. Yo oro diciendo, Dios, si tú me has permitido tener esto, gracias porque me envías a ir a este hospital. Ahora, hazme ver el plan que tú tienes en este hospital para que yo sea un testigo frente a esos médicos. Lo importante no es que ellos me den sanidad en un problema que tengo en mi pie, o en mi estómago, o en mi cabeza. Lo importante es que Dios me permite tener eso para yo ser un testigo a esas personas. Ahora, si yo tengo una enfermedad, voy al médico y se acaba, ¿cómo estoy cumpliendo el deseo de Dios ahí? ¿Cómo voy a cumplir la obra de Dios en mi vida ahí? Por supuesto que podemos tener enfermedades, por supuesto que podemos tener dolores, pero el diablo es demasiado astuto. El diablo en los momentos más importantes nos ataca con las debilidades más fáciles que tenemos. Y la salud es una de ellas. Yo he visto bastante gente, y a mí me pasó también hace tiempo, que siempre que había momentos importantes, tanto en los entrenamientos como en momentos de ir al campo, o momentos importantes, de verdad el diablo a muchas personas he visto cómo las ha engañado mediante problemas físicos. Es que tengo un problema, no puedo ir al campo. Es que me duele no sé cuántos, no puedo ir. Por supuesto que nos puede pasar y no estoy diciendo que no seamos hijos de Dios por eso. Pero que tengamos en cuenta que el diablo conoce nuestras debilidades. Entonces, en ese momento, ¿qué tengo que hacer yo? Por supuesto que voy al médico, me tomo un medicamento, pero no tengo que emplear más tiempo en eso que en disfrutar de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es medicina para mis huesos. La palabra de Dios dice que es espíritu y es vida. Por eso les bendigo para que si tienen algún problema físico, por supuesto que vayan al doctor, pero no confíen más en los doctores que en Dios. Porque la sabiduría que tienen los doctores para curarnos, la permite Dios. Entonces, no estoy diciendo que haya que ser místicos incorrectos de yo no voy al hospital y no tomo medicamentos. Bueno, eso es lo que tú quieras hacer. Yo tomo medicamento, pero oro diciendo, Dios, con este medicamento cúrame completamente y que no tenga esos efectos secundarios que la gente del mundo tiene para no cumplir el plan que tú tienes para mi vida. Y a veces si no tengo que ir, no voy. Y a veces Satanás nos trae esas tentaciones o pruebas para que no cumplamos el deseo de Dios. Entonces, ningún extremo es bueno. No, yo no voy al médico, yo oro solamente. Eso también es peligroso. Pero si me duele un pelín el dedo meñique, ya estoy en el hospital. Eso tampoco es correcto. Entonces, que de verdad podamos ser las personas que al concentrarnos en la palabra de Dios recibamos la sanidad de espíritu, alma, cuerpo, corazón, mente, pensamientos, actitud, carácter, nuestro vocabulario, y que todo sea sanado mediante la palabra de Dios. Y que no permitamos que esas dolencias o problemas que tenemos nos dejen o no nos dejen estar donde Dios desea que estemos. Porque el diablo es demasiado astuto. Por eso les bendigo, para que puedan de verdad continuamente escuchar esa palabra de Dios y entender la identidad. ¿Por qué? Porque necesito restaurar esa identidad, necesito disfrutar la identidad y meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué Dios me da a mí esta palabra?
¿Por qué Dios me permite a mí este problema en este momento? Y justamente en este problema tan grave que estoy teniendo esta palabra de parte de Dios. No es casualidad. No es casualidad. Si yo no tuviera ese problema y escuchara esa palabra, sería pasajera. Ahora, estoy teniendo un enfrentamiento, estoy teniendo una crisis, estoy teniendo una debilidad y escucho la palabra. Es lo necesario absolutamente para que se cumpla en mi vida. Por eso les bendigo, para que cuando vean problemas, debilidades, crisis, tentaciones o grandes crisis, como dice la palabra de Dios, que nos enfrentemos a las crisis con la palabra de Dios. Esa crisis no es más grande que la promesa que Dios me ha dado. Ese problema nunca va a superar el pacto que Dios me ha dado. Por eso les bendigo para que mediten profundamente en la palabra de Dios y entiendan el por qué Dios nos permite esas situaciones en esos momentos tan importantes. Y no solamente eso, que podamos también, por ejemplo, ¿el libro de los Hechos lo escribió un pastor? ¿O quién lo escribió? Lucas, un doctor, ¿verdad? No era un pastor. Pero él, como un creyente que había experimentado el poder de Dios, ¿qué hizo? Escribió la palabra de Dios. Escribió dos cartas a Teófilo, porque era su paciente. ¿Qué quiere decir? Que podemos transcribir la palabra de Dios, y parece mentira, pero en el momento que yo oigo, que yo guardo y que leo la palabra de Dios, y la transcribo, la escribo, la resumo, eso se va grabando en mi vida. Y no me doy cuenta. Es como cuando decíamos lo del árbol antes, ¿verdad? Parece que no haya fruto, pero estamos sembrando, estamos abonando, estamos regando continuamente. Y en su momento adecuado trae su fruto. Por eso, que puedan también tener su propio método personal, como el asistente de Pastor Toñín nos decía el otro día, esos 3 tiempos tan importantes, y a través de ese tiempo, por la mañana, por la noche, durante el día, que podamos tener nuestras anotaciones para transcribir la palabra de Dios, el mensaje del púlpito que Dios nos da, que podamos escribirlo palabra tras palabra, para que se grabe profundamente en los lugares más profundos, para que venza mi incredulidad, mis temores, mis dudas, mis crisis, y que podamos de verdad disfrutar del poder de Dios y ser testigos con eso también, porque es lo que Dios de verdad desea. También es importante poder resumir esa palabra de Dios. ¿Qué hizo Moisés? Escuchó la voz de Dios y subió al monte. ¿Para hacer qué? Los 10 mandamientos. ¿Qué quiere decir? Que era la palabra necesaria de Dios en aquella época. Es cuando Dios le da la orden a Moisés de subir a ese monte para hacer los 10 mandamientos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que entender las situaciones, el ambiente, los problemas que tenemos y escuchar la palabra de Dios que Dios nos da, porque esa es la palabra con la cual Dios desea que nos levantemos como testigos de ese cumplimiento y de su poder en nuestras vidas. Por eso que podamos resumir el mensaje del púlpito, el mensaje no solamente de mi iglesia, por supuesto que es muy importante y el que deben de seguir ustedes es el mensaje de su iglesia. Por supuesto, ese es el primer mensaje que tenemos que seguir. No es que el pastor Río es el pastor principal de... Sí, pero Dios les puso en su iglesia para que sean discípulos de Cristo, de Dios, con su pastor. Y aparte dentro de la evangelización del mundo, junto con el pastor Río. Pero que tomen el mensaje del púlpito, que sigan escuchando el mensaje núcleo, el mensaje empresarial, el mensaje regional, el primer y el segundo mensaje a la semana. ¿Cómo me dice que escuche 6 mensajes a la semana? Y son capaces de ver las telenovelas, los dramas todos los días y no les importa, ¿verdad? Entonces, hasta ese punto estamos a veces confundidos. Entonces, que podamos de verdad ver el mensaje correctamente, que hemos recibido, transcribirlo, anotarlo y anotar lo que Dios me dice de manera práctica que tengo que poner en práctica. ¿Qué es lo que Dios me dice? ¿Cómo me lo dice? ¿Para qué me lo dice? Tomar puntos concretos de oración para poder ponerlo en práctica. También la palabra de Dios la tenemos que tomar como. No todos somos iguales. No todos los que están aquí son pastores. No todos son hombres o mujeres. No todos tenemos la misma edad. No todos tenemos el mismo oficio. No todos tenemos las mismas especialidades. No todos tenemos los mismos problemas. No todos tenemos las mismas respuestas. Pero la palabra de Dios es la misma. Claro que sí. Pero en tu vida, con ese tipo de situaciones, mi trabajo, mi posición en la iglesia, mi edad, mi especialidad, los acontecimientos, yo la tengo que poder adaptar a esas situaciones de manera acorde a mi vida. Es que he tomado la palabra del pastor Río y no se cumple. Por supuesto que no puede ser, porque él lleva 40 años haciendo eso y tú lo acabas de empezar a hacer 5 minutos nada más. Es imposible que funcione. Ahora, si yo empiezo a ver cómo yo, con estas situaciones, lo tengo que poner yo en práctica en mi vida, yo no tengo que seguir lo que el pastor Río dice, yo tengo que seguir la palabra de Dios a través del pastor Río. Yo no tengo que seguir a mi pastor, yo tengo que seguir a mi pastor porque está recibiendo la guía de Dios y la palabra de Dios es transmitida a través de mi pastor. Entonces, pero yo, ¿qué situación tengo? ¿Qué ambiente tengo? ¿Qué posición tengo? ¿Qué bendiciones tengo? ¿Qué especialidad tengo? Y lo tengo que adaptar a esas situaciones para que de verdad sea acorde en mi vida y para que de verdad la palabra de Dios pueda
de verdad ser efectiva. También es muy importante que la apliquemos a todas las heridas del pasado. Ay, es que yo de pequeño, es que tú no sabes. ¿Dios lo sabe o no? ¿Dios es soberano absoluto y permitió que te pasara esa situación o no lo permitió? Es que como es tan fuerte que como Dios, ¿es Dios quien te creó o no? ¿Es Dios el soberano de tu vida? Entonces, ¿el pasado que tú tuviste no está dentro de la soberanía absoluta de Dios? Aunque hayas sido no creyente. Es que en el presente tengo. ¿El día de hoy Dios no está con nosotros? Ay, ¿qué voy a hacer en el futuro? Estudiar, trabajar, casarme, no sé cuántos. ¿Dios no tiene ya predestinado tu futuro para que seas el testigo absoluto de su plan en el campo donde Dios te llamó a ser ya? Que dejemos de tener la incredulidad y apliquemos la palabra de Dios a esas heridas. Ya está consumado. Hoy está junto conmigo y en el futuro me ha dado la visión, el pacto y las bendiciones eternas ya dentro del Evangelio. Entonces, segundo punto. No tenemos mucho tiempo, entonces vamos un poquito rápidos. Entonces, ¿qué quiere decir? En segundo lugar, la palabra de Dios la tomamos. Ahora, ¿cómo tomamos los títulos de oración? ¿Como yo quiero? ¿Como yo deseo? ¿Como me conviene? No. El título de oración que tenemos que tomar tiene que estar dentro de la corriente de la palabra de Dios. Y los títulos de oración que yo tengo que tener tienen que estar centrados siempre en el pacto de Dios, en la promesa de Dios, en la palabra de Dios, en el deseo de Dios, en el interés de Dios, en el objetivo que Dios tiene para mi vida. Por eso les bendigo, para que puedan tener los títulos de oración que Dios desea responder. No es orar por lo que yo quiera, sino Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que nos dice? El pacto de Dios. Entonces, cuando tomamos el pacto de Dios, ¿qué podemos hacer? Ver la visión que Dios desea para nuestras vidas. Y eso lo tomamos como título de oración. Y soñamos con eso continuamente y lo vemos como imagen, aunque no está. ¿Por qué? Porque Dios desea hacerlo a través de mi vida. ¿Y qué tengo que hacer yo? Poner en práctica lo que Dios me dice. No piensen que es tan complicado el pacto, la visión, el sueño, la imagen. No piensen en números o en palabras. Es así de sencillo. Ahora, lo que yo tengo que hacer es centrarme en el deseo de Dios. A veces queremos enfocarnos demasiado en entender los títulos o los números que ponen en la pizarra. No es necesario. Disfruten de Cristo. Disfruten de su identidad. Eso es lo más importante. Si disfrutamos de Cristo, lo demás nos va a seguir. Los demás puntos, el pastor Río dice siempre, que vienen automáticamente. Yo solo debo disfrutar de Cristo. Por eso les bendigo, para que podamos tomar esos títulos de oración, centrados en la palabra, que Dios desea sí o sí responder. Y ver de verdad ese deseo absoluto de Dios dentro del Evangelio. Entonces, ¿cuál es la oración más importante? La más importante de todas. Disfrutar de que Dios está junto conmigo. Disfrutar de Emmanuel es la oración más importante. El agradecimiento por la salvación es la oración más importante. Gracias Dios porque tú estás siempre junto conmigo. ¿Qué más? Que podamos disfrutar de que el Evangelio es suficiente, es completo y lo es todo absolutamente para nuestras vidas. No solamente eso, sino Dios nos da el mejor título de oración. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Llamó a sus discípulos durante 40 días y ¿qué les habló? Acerca de las obras del reino de Dios. ¿Por qué tenemos que orar? Para disfrutar de Cristo, para disfrutar del Evangelio, para disfrutar de las obras del reino de Dios. Y el mejor título de oración que Dios nos da, ¿cuál es? Pero recibiréis poder cuando seáis llenos del Espíritu Santo. Y entonces seréis testigos para cumplir lo que hemos visto hoy en Mateo 28, para ir hasta el fin de la tierra y levantar discípulos a todas las naciones. Entonces, que podamos de verdad restaurar el agradecimiento por la salvación. Que podamos de verdad ser las personas que estemos dentro de la corriente del cumplimiento de la palabra de Dios. No es tomar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene una corriente. Ahora, yo tengo que ver cómo se cumple esa palabra y estar dentro de la corriente del cumplimiento de la palabra de Dios. Luego les dije, les pasaré estas notas, no se preocupen, vamos rápido por tiempo y luego lo pueden tener aparte. Entonces, que podamos de verdad entender la corriente, cómo Dios cumple esa palabra. Entonces, y tomar esa corriente. Que podamos de verdad, a través de la oración, lo que Dios desea es que recibamos la verdadera felicidad. ¿Por qué? Porque dentro del Evangelio está todo. ¿No se lo creen, verdad? Por eso es que Dios nos da la palabra para que nos lo creamos. Entonces, que de verdad podamos disfrutar de que dentro de la oración está la verdadera felicidad. Que dentro de la oración está la sanidad completa. ¿Por qué? Porque tomo la palabra de Dios. ¿Y qué dice que la palabra de Dios es? Es viva y eficaz. Y si la oración está centrada en la palabra de Dios, ¿la oración es viva o está muerta? ¿Dios responde o no responde? Si estoy centrado en el deseo de Dios, ¿tengo que pedirle o Dios me va a dar antes de que yo le pida? Que cambien sus títulos de oración y su manera de pedir. Y en ese momento vamos a tener el equilibrio perfecto, ese balance adecuado entre la palabra de Dios y mi vida. Antes Dios me pedía esto y yo estaba aquí.
pero en el momento que tengo la felicidad, tiene un balance adecuado. Por eso es que Dios me da esa palabra. Yo no lo puedo hacer, pero yo siendo testigo del poder de Dios, Dios lo cumple en mi vida. Yo no puedo hacerlo, pero es perfecto lo que Dios me ha pedido. Por tiempo, disculpen, no podemos tener más ejemplos, pero de verdad que puedan entender que eso que Dios nos da como su palabra es el título de oración que tenemos que tomar. Entonces, en primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Tomar la palabra de Dios como el pacto. ¿Y la oración cómo tenemos que tomarla? Es que tengo que orar por la mañana, por la noche, meditar en la palabra, oración concentrada, oración continua, oración 24 horas. ¿Cuántas oraciones hay? ¿Verdad? La oración, ¿cómo tenemos que tomarla? Como el pacto de Dios. Lo demás va a seguirnos. No se preocupen es que son 62 puntos, es que son 21, es que son 10, es que son 20 estrategias, No se preocupen de eso, disfruten de Cristo, disfruten de su identidad, tomen la palabra de Dios, tomen el pacto de Dios, o la palabra de Dios como el pacto, tomen la oración que Dios desea responder como el pacto, y en tercer lugar, y último, que podamos disfrutar del método correcto del evangelismo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a ser testigos de su poder en nuestras vidas. Ahora, si la palabra de Dios la tomamos como el pacto, la oración la tomamos como... ¿Cómo qué? ¿Cómo que tomamos la palabra de Dios? El pacto. ¿Y la oración? ¿Cómo qué? Entonces, ¿el evangelismo cómo tenemos que tomarlo? Como el pacto de Dios. ¿Yo evangelizo porque yo quiero evangelizar? ¿Yo oro porque yo quiero recibir respuestas? ¿Yo tomo la palabra de Dios porque yo necesito la palabra de Dios? ¿O Dios sabe que me hace falta su palabra y me la da como una promesa y un pacto? Dios sabe que necesito respuestas a la oración para cumplir el objetivo absoluto que es ser testigo y me da respuestas a la oración. Dios me da encuentros absolutos para levantar los discípulos absolutos, el sistema absoluto, correctamente, y el campo absoluto. ¿Por qué? Porque Dios me ha llamado a ser esa persona. Por eso tómenlo como un pacto. No vean títulos. Es que no me los sé todos. Está bien, disfruten de Cristo nada más. Esa es la esencia de todo. Entonces, que podamos de verdad, como dice en Mateo 5, 13 al 16, dice que somos la sal y la luz. Y si la sal no vale, que dice que la tierran y la pisotean. Y la luz, si no hay luz, ¿qué hay? Oscuridad. Nos llama a ser la luz de este mundo. Ahora, la luz, estos focos que están acá, tienen que estar... Voy a hacer luz, voy a hacer luz, voy a hacer luz. Tengo que esforzarme. Y tienen que estar así, esforzados. Tienen que estar así, orando. Que parece que cuando estemos orando tenemos que tener una cara así apretada y hacer fuerza para orar. O tenemos que estar conectados a la corriente. Por eso tenemos que estar conectados a la corriente de la palabra, la corriente de la oración, y disfrutar. Les bendigo para que disfrutemos y seamos de verdad la luz que Dios llama a ser. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué decimos normalmente? Es que el evangelismo no funciona. ¿Qué dice otra gente? El evangelismo funciona. Eso es mentira. Ni no funciona ni funciona. Dios lo da como un pacto. Ahora, ¿cuál es la mayor bendición que podemos disfrutar dentro del evangelismo? Génesis 39:2. Jehová, Dios, estaba con José y era varón próspero. Cuando fue a la cárcel, Jehová Dios estaba junto con él y Dios le hacía prosperar. Esa es la verdadera bendición del evangelismo. José no fue a predicar a Potifar, José tampoco fue a predicar al gobernador, al copero y al panadero, sino que era un testigo del poder de la palabra de Dios. Por eso les bendigo, para que disfruten que el evangelismo es la promesa de Dios. Ahora, ¿cómo disfruto del evangelismo? Tomando la palabra de Dios. Orando para que Dios me levante como testigo y que pueda ser esa persona que Dios desea. En Mateo 4:19 dice, venid en pos de mí y os haré ser pescadores de hombres. Es Dios quien nos llama a nosotros. En Marcos 3:13 al 15, dice que llamó a él a los que él quiso. Todos los que estamos aquí es porque Dios deseó llamarnos. Dios les eligió, les escogió y les llamó desde antes de la fundación del mundo. No solamente eso, sino en Mateo 28:18 al 20, nos dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que levantar la iglesia correcta y los discípulos correctos dentro del Evangelio. Y nos llama como embajadores en el nombre de Cristo, dentro del Evangelio. Que podamos también, como dice Hechos 1:8, entender que Dios nos llama a ser, ¿qué? Sus testigos. ¿Un testigo qué es lo que hace? ¿Un testigo hace algo? Ve. Ha visto las evidencias. Un testigo es el que ve las evidencias. No piensen que tenemos que hacerlo nosotros. El problema es pensar que yo lo tengo que hacer. El problema es intentar hacerlo yo. Soy un testigo. ¿Un testigo de qué? Del cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Un testigo de qué? Las respuestas a la oración. ¿Y un testigo de qué? De que el cumplimiento de la palabra, ¿para qué es? ¿Para qué piensan que Dios nos da el cumplimiento de su palabra? Es que yo he recibido respuestas y no te imaginas las grandes respuestas que he recibido. ¿Para eso? ¿La palabra de Dios para qué es? Para salvación.
Por eso, si Dios les da su palabra y la cumple, ¿para qué es? Para que eso sea un testimonio para que todos crean en Jesucristo. La respuesta a la oración que Dios les da, ¿por qué es? No es que Dios me dé un carro nuevo, una casa nueva, este terreno tan bueno, ¿para qué? ¿Para yo gloriarme? Las respuestas a la oración que Dios me da no son carnales, aunque también nos las puede dar. Las respuestas a la oración que Dios da son para que seamos esos testigos absolutos que busquen a otros discípulos absolutos para que los levantemos correctamente enseñándole que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Esa es la bendición que Dios nos da como sus testigos. Y en conclusión, para concluir, les bendigo para que podamos restaurar estas bendiciones. ¿Qué es lo más importante en mi vida? Por supuesto que es Cristo, pero es mi estado espiritual. Por eso les bendigo para que por la mañana, por la noche, durante el día, tengan tiempos para analizar su estado espiritual, para diagnosticar correctamente su estado espiritual y que a través de eso tengan el tiempo de la concentración correctamente para mediante eso entender la necesidad absoluta de poder tener la comunicación con Dios. Y si tenemos la comunicación con Dios, vamos a tener la comunicación con las personas y con el mundo correctamente. ¿Qué quiere decir? Tener esa comunicación es parte de mi oración con Dios. Y al tener esa bendición de la oración podemos ver cómo Dios cumple su palabra en nuestras vidas. Cómo Dios da las respuestas. ¿Por qué? Porque yo tomo la palabra como ¿qué? ¿Y la oración qué es? Un pacto. Entonces, ¿quién cumple eso? Es Dios. Ahora yo tengo que estar tomándolo completamente. Entonces, ¿qué Dios va a hacer? Va a levantarme como su testigo, como embajador del reino, en el lugar donde Dios me ha llamado a estar. Y por último, que podamos ver y entender la necesidad de seguir entrenando. Es muy importante, para restaurar el estado espiritual, entrenar continuamente. Ahora, ¿cómo entrenamos? Concentrados en la palabra para cambiar lo grabado, la raíz y la naturaleza. Hay varias maneras, pero las más básicas es personalmente. Ahora estamos haciéndolo juntos, estamos todos juntos aquí, pero lo más importante es cuando yo estoy a solas. ¿Por qué hacemos 40 días de concentración? Para aprender cómo yo a solas tengo que concentrarme delante de Dios. El entrenamiento más importante es cuando yo estoy a solas, en mi cuarto o en mi casa, o en la iglesia o a solas donde yo esté, concentrándome correctamente en la palabra de Dios. Como iglesia también podemos concentrarnos y entrenar por grupos pequeños, por especialidades, por departamentos, y también seguir entrenando con los mensajes de la sede principal, como estamos viendo. Por tiempo no podemos ver más, pero les bendigo para que sea un tiempo que de verdad puedan estar dentro de la corriente del cumplimiento de la palabra de Dios, dentro de la corriente de las respuestas a la oración y dentro de la corriente de la salvación de las almas. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias por Jesucristo, gracias por el Evangelio, gracias porque nos has llamado a ser los testigos de tu poder y de tus obras en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque conforme a tu promesa, aunque somos débiles, conocemos que nos has llamado como esos discípulos para ir y predicar el Evangelio a todas las naciones y poder levantar esos discípulos absolutos con ese sistema absoluto, en ese campo absoluto que tú has preparado. Danos la gracia, la fuerza y el poder espiritual para poder seguir disfrutando de la identidad y poder seguir utilizando la autoridad que nos das dentro del Evangelio para poder disfrutar de ser los testigos que tú puedas utilizar en esta época para cumplir tu palabra, para a través de las respuestas a la oración dar la salvación de las almas y que de verdad las 237 naciones puedan ser salvadas. Para ello pedimos que nos des la gracia primeramente a nosotros, para concentrarnos, para prepararnos correctamente y disfrutar de la sanidad de espíritu, alma y cuerpo y ser los testigos del cumplimiento de tu palabra en nuestras vidas y a través de ellas. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo que está vivo. Amén.